Miércoles 10 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree en Él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el contexto del diálogo de Jesús con Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era fariseo, y normalmente los diálogos que Jesús tenía con los fariseos eran diálogos bastante tensos. Sin embargo, con Nicodemo fue distinto, porque Nicodemo era un fariseo de recto corazón, y por eso hay tanto interés en el evangelista en recoger la fecundidad de este diálogo. Hoy San Juan nos presenta la esencia misma de la buena noticia, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo único para salvarnos. Y nos salvamos ¿cómo? Creyendo en Él y haciendo las obras que Él nos pide que hagamos. Vamos a reflexionar entonces tres bellos mensajes de este evangelio. Primero, no tienes idea de cuánto te ama Dios. Segundo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Tercero, ¿prefieres la luz o las tinieblas? Vamos con el primer punto. No tienes idea de cuánto te ama Dios. El Señor está en una conversación con Nicodemo, y sabemos que Nicodemo es un fariseo, miembro del Sanedrín, que en la noche, en la oscuridad de la noche, tal vez para no ser visto, pero también porque se encontraba su alma en oscuridad al no conocer todavía la revelación definitiva de Cristo, va y visita a Jesús y comienza un diálogo con él. Pues en medio de este diálogo es en el que se pronuncia esa bellísima frase que, repito, podríamos considerar el corazón mismo del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tal vez no hemos reflexionado lo suficiente la dimensión de estas palabras. Y repito, no tenemos idea de cuánto nos ha amado Dios. Después de estudiar muchísimo este pasaje, después de ver muchas exégesis, reflexionarlo bastante, yo creía conocer algo ya de lo que significaba este pasaje, ¿no? Creía entender más o menos el sentido profundo del mismo. Sin embargo, quiero revelarles que para mí el nacimiento de mi hijo Pablo significó una profunda comprensión, como una iluminación especial de este pasaje. Porque cuando nació mi primer hijo Pablo y le tenía en mis brazos, experimenté tal amor hacia él que en ese momento tuve como una especie de intuición sobrenatural que Dios me puso en el corazón. Y era más o menos esto. Si yo amo tanto a este bebé que tengo en mis manos y apenas estoy conociendo, pues cuánto amará el Padre a su divino Hijo. Y después pensaba, tal vez uno sea capaz de entregar su vida por una causa noble. Tal vez uno sea capaz de entregar su vida con la gracia de Dios, por la fe, o de entregar su vida por la justicia. Pero la vida de mi hijo jamás la entregaría. Entrego mi vida, sí, pero a mi hijo jamás. Es que de alguna manera un hijo es más importante que la propia vida. Pues lo que el Padre nos entregó, lo que el Padre te entregó a ti para salvarte, lo que el Padre te dio para que no te condenaras eternamente, fue la vida de su propio Hijo. Por eso no tienes idea de cuánto te ama. No le bastó con crearte, no le bastó con darte la salud, no le bastó con darte la familia, no le bastó con darte las condiciones económicas en que vives, sino que te entregó lo más preciado que tiene, te entregó a su propio Hijo. Y entendámoslo de esta manera.
Por el pecado de nuestros primeros padres se nos había cerrado el cielo definitivamente. No teníamos acceso a Dios. De alguna manera todos éramos unos proscritos por el pecado, merecíamos el infierno eterno y Dios no quería que nos condenáramos porque nos creó para la salvación. Entonces nos envió a su Hijo para que Él, muriendo en la cruz, rasgara definitivamente ese velo que nos separaba de Dios. Y ahora la manera de recibir esa salvación la revela el Evangelio. Debemos creer en el Hijo del Hombre, creer en el Hijo unigénito del Padre, creer en Jesús y hacer sus obras. Es decir, la manera de apropiarnos de esa salvación que Dios nos dio en la cruz, la manera de vaciar esa sangre de Cristo sobre nosotros para que nos limpie, es primero ser bautizado, pero vivir como bautizado. Lo que recibimos en el bautismo es la gracia sacramental, es la misma sangre de Cristo que nos lava, nos libera y nos da la posibilidad de ir al cielo, nos da la capacidad de llamar a Dios Padre. Qué regalo tan maravilloso tenemos y qué desgracia que en tantas ocasiones por el pecado perdamos ese don maravilloso de la gracia, como que pisoteamos la sangre de Cristo, como que no nos importa el sacrificio que el Padre Celestial hizo para salvarnos y le decimos, mira, aunque derramaste lágrimas viendo morir a tu Hijo en la cruz, a mí no me importa eso, prefiero seguir lejos de ti, prefiero seguir en el pecado. Cuánto dolor genera el Padre Celestial el pecado de uno de esos hijos por los que su divino Hijo se entregó en la cruz. Por eso este es tiempo de conversión, es tiempo de aceptar ese amor de Dios, es tiempo de dejarnos abrazar, es tiempo de dejar definitivamente ese pecado que nos tiene esclavos, ese pecado que sigue pisoteando la sangre de Cristo y decirle al Padre, gracias por la muerte de tu Hijo, gracias porque por ella puedo acercarme a ti y gracias porque a partir de hoy voy a dejar definitivamente esta vida de pecado. Segundo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesús le dice a Nicodemo que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. La expresión Hijo del Hombre es una expresión mesiánica. Jesús se llama a sí mismo en muchas ocasiones el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús decía esto, estaba remitiendo a la profecía del profeta Daniel en el capítulo 7, versículos del 13 al 14. Escuchémosla. Dice Daniel, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio el imperio, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Entonces, el creer en el Hijo del Hombre es precisamente creer en el Mesías. Ya vemos que Dios envía a su Hijo y que ese Hijo nos salva, pero necesitamos creer en ese Hijo, necesitamos dar un asentimiento a ese Hijo de Dios, necesitamos decirle, Señor, creo que no son mis méritos, no es mi capacidad, no es mi voluntad, no es nada de lo que yo haga lo que definitivamente me salvará. Es la fe en ti, el adherirme a ti, porque tú eres el único que me puede salvar. Recordemos que el hombre por sí mismo, aunque se esfuerce por ser muy bueno, no puede salvarse, porque sus acciones no dejan de ser acciones finitas. En cambio, el pecado que cometimos contra Dios fue un pecado contra un ser infinito, por consiguiente, un pecado de magnitud infinita. Por eso tenía que venir Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, encarnarse, morir en la cruz y reparar por nuestro pecado de carácter infinito. Dios infinito repara un pecado de carácter infinito. ¿Qué debemos hacer entonces? Creer en aquel que nos ha salvado. Dejemos de creer que la salvación viene de los hombres. Dejemos de creer que la salvación nos la va a dar un político. Dejemos de creer que la salvación nos la va a dar nuestro dinero. Dejemos de creer que la salvación nos la va a dar nuestra buena salud. Dejemos de creer que la salvación nos la va a dar nuestra inteligencia. El único que te puede salvar es Cristo. El único que me puede salvar, el único que puede sacarme del profundo hueco, del profundo hoyo en el que me he metido por mi pecado, es Cristo. Y necesito hoy pedirle a Dios la gracia de creer, y de creer con fe sobrenatural, y de creer con convicción. Y cuando leo el Evangelio, que esas palabras penetren en lo profundo de mi alma, de tal manera que yo no tenga la menor duda de que debo seguir aquello que Cristo me está pidiendo, aquello que Él me está mandando. Todo lo que el Señor nos pide en el Evangelio debe ser creído,
sin duda alguna, sin titubear, porque solo en Él se encuentra la salvación y la plena felicidad, incluso desde aquí, desde la tierra. Tercero, ¿prefieres la luz o las tinieblas? Y el Evangelio termina con esta tremenda sentencia. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esto es entonces la fe que se hace vida. Yo no puedo decir, creo en Jesús. Yo no puedo decir, Padre, gracias porque me enviaste a tu Hijo, si no vivo conforme a esa fe y no vivo conforme a ese amor. Debe hacerse vida el Evangelio, debe hacerse vida esa fe. La fe debe producir frutos y frutos de luz, no frutos de oscuridad. No puede ser que yo ame a Cristo, crea en Él y mi vida sea una vida de completa oscuridad, de completa tiniebla. Al contrario, si mi vida es una vida de fe y de amor a Cristo, mi vida debe ser coherente con lo que Él enseñó. Y entonces mi vida está llena de la luz de Dios. Entonces todos aquellos espacios interiores que permanecen en oscuridad dentro de mí deben ser iluminados por la verdad del Evangelio. Todo aquello que me falta por convertirme es aquello que hay de oscuridad en mí. Pues entonces le debo decir al Señor, todavía hay oscuridades que necesito que ilumine, Señor. Todavía me falta conversión, todavía me falta coherencia. Creo en ti, te amo y agradezco al Padre que me haya dado tu sangre para salvarme. Pero todavía no soy capaz de vivir plenamente coherente esa fe. No he sido capaz todavía de ser consistente con aquello que digo creer. Por eso necesito de tu ayuda. Y por eso oramos. Y por eso nos mortificamos. Y por eso leemos la palabra de Dios. Y por eso asistimos a comunidades. Y por eso vamos a la iglesia. Porque todavía hay oscuridades en nuestro interior que deben ser iluminadas por el Evangelio. Oremos. Amado Señor, cuánto me has amado. Me entregaste a tu propio Hijo para que pudiera ser libre de mi pecado. Me has amado con locura y yo no he podido responder a ese amor. No he sabido hacerlo. El pecado me ha ganado en tantas ocasiones. Por eso hoy ratifico que creo en tu Hijo. Creo en el Hijo del Hombre. Y tengo una fe todavía muy pequeña. Quiero, Señor, suplicarte de rodillas que aumentes mi fe para dejar de vivir en las tinieblas y empezar a vivir en la luz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no tienes idea de cuánto te ama Dios. Segundo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Tercero, ¿prefieres la luz o las tinieblas? Compromiso. En el rosario de hoy, pidamos la gracia de amar a Dios profundamente, con locura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.